nos quedamos en patología del aparato reproductor femenino. Lo último que les expliqué fue esto, ¿verdad? La endometriosis. A ver, voy a ponerlo acá. Ya, voy a repetir lo de la endometriosis porque eso sí es importante, probablemente les pueda venir, ¿ya? Lo que va a pasar con la endometriosis, como ya les había comentado, es que va a haber tejido endometrial ectópico, ¿ya? El tejido endometrial ectópico se va a ubicar principalmente, o sea, la zona más frecuente en donde se va a ubicar en la endometriosis son los ovarios, ¿ya? Los ovarios, después los ligamentos uterinos, después el tabique rectovaginal, el fondo de saco, el peritoneo, intestinos, mucosa, etc. Incluso en las cicatrices de la parotomía. En el caso de estas imágenes, lo que podemos ver son glándulas, ¿no? Estas glándulas que corresponden a tejido endometrial. En este caso sería intestino, acá, ¿no? Estamos viendo tejido endometrial en el intestino. Y aquí estamos viendo tejido endometrial cerca de, el tejido columnar del estómago. Entonces vemos cómo el tejido endometrial puede ubicarse en diversas locaciones, pero acuérdense que lo más común es que se localice en los ovarios. Ahora, pregunta, ¿qué pasa si el tejido endometrial se encuentra en el miometrio? Ustedes saben que tenemos 3 capas del útero, ¿no? De adentro hacia afuera tenemos el endometrio, después le sigue el miometrio, que es la capa muscular, y después le sigue el perimetrio, que vendría a ser la serosa. ¿Qué pasa si nosotros encontramos endometriosis o tejido endometrial en el tejido miometrial, ¿no? O sea, en el miometrio? ¿También se llama endometriosis? No, no se llama endometriosis. A eso se le suele llamar adenomiosis, ¿ya? Adeno significa glándulas y miosis, pues, en el músculo, ¿no? Entonces, básicamente serían glándulas en el músculo, que en este caso serían las glándulas del tejido endometrial, ¿sí? La adenomiosis es una causa frecuente también de sangrado uterino normal. Eh, y generalmente la adenomiosis tiende a deformar el útero, es decir, hace que los bordes uterinos sean irregulares, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo se forma la endometriosis? Ya lo expliqué en la clase pasada un poco. Básicamente se trata de la teoría de la menstruación retrógrada, que es lo que les comenté la vez pasada, ¿no? Bueno, ustedes ya pueden revisarlo igualmente. El caso es que los implantes endometriósicos van a producir prostaglandinas, pero no solamente van a producir prostaglandinas, sino que también van a producir toda esta serie de interleuquinas eh, que al final van a terminar pues en la activación de macrófagos y viceversa, los macrófagos también van a producir este, estas interleuquinas inflamatorias eh, para que los implantes endometriósicos liberen E2 y así se repite el ciclo, ¿no? Es un ciclo como con retroalimentación positiva, ¿ya? Muy bien, hasta ahí nos habíamos quedado haciendo como un repasito de lo que habíamos visto antes. Lo que les voy a decir o lo que les voy a hablar ahora es de la hiperplasia endometrial, ¿ya? La hiperplasia endometrial, como ustedes ya saben que es hiperplasia, básicamente es la proliferación de las glándulas endometriales, ¿ya? Con respecto al estroma del endometrio. Está muy asociado a lo que tiene que ver con la estimulación estrogénica del endometrio. Por ejemplo, en mujeres que han tenido una menopausia precoz, o sea, la menopausia es de los 45 a los 50 años, lo normal, y cuando sucede antes, como a los 35, porque puede pasar, eh, generalmente la mujer se asusta, entonces va y consulta con un médico y el médico le termina dando terapia de reemplazo hormonal, en donde va a recibir también cierta cantidad de estrógenos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay estimulación estrogénica, lo cual es un factor de riesgo para que haya una hiperplasia endometrial. Cuando las mujeres también reciben
Bueno, como ya les mencioné, ¿no? La terapia de reemplazo hormonal, o en el caso de las mujeres en la perimenopausia o en la menopausia, eh, también hay anovulación, entonces también tienden a que haya hiperplasia endometrial. Es importante también recalcarles que la hiperplasia endometrial también es causa de hemorragia anómala, ¿ya? Hemorragia uterina anómala, pero es más común en la menopausia después de la menopausia, ¿ya? La hiperplasia endometrial difícilmente la vamos a encontrar en mujeres antes de la menopausia. ¿Puede pasar? Sí, pero lo común es que la hiperplasia endometrial eh, se presente como un sangrado en una mujer que ya hace años ha dejado de menstruar, ¿no? Esa es la hiperplasia endometrial. Otra cosa importante de la hiperplasia endometrial no es cáncer, ya, no es cáncer endometrial, pero puede evolucionar a la forma de cáncer endometrial más común, ¿ya? Que es el adenocarcinoma de endometrio, ¿sí? Aquí tenemos imágenes, ¿no? En donde tenemos glándulas endometriales sin atipia, pero con dilatación, como podemos observar acá. Ahora aquí hay glándulas adosadas entre ellas, también sin atipia, en donde poco a poco va a ir habiendo una proliferación de estas glándulas, en donde poco a poco también va a irse instalando la atipia, ¿sí? Entonces, la hiperplasia es el aumento de las células, ¿no? Entonces, acá poco a poco vemos cómo hay una mayor cantidad de glándulas hasta que las glándulas terminan estando adosadas, agrupadas y eventualmente terminan desarrollando atipia, ¿no? Las células que forman estas glándulas terminan desarrollando atipia. Como por ejemplo aquí vemos una célula dentro de la glándula que tiene un núcleo vesiculoso que es muy sospechosa, ¿no? Que obviamente pues, es una célula atípica. ¿Ya? Entonces, la hiperplasia endometrial, me faltó mencionar los otros factores de riesgo. Otros factores de riesgo, aparte de la estimulación estrogénica prolongada, que puede ser, como ya les mencioné, con la terapia de reemplazo hormonal en las mujeres, es uno, eh, la nuliparidad, es decir, que una mujer nunca en su vida haya dado a luz. Y dos, la obesidad. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es obesa, en la grasa corporal de la mujer suele almacenarse estrógenos también. Y esto genera también una estimulación estrogénica, pero ya endógena, no exógena, como es al momento de consumir terapia de reemplazo hormonal. ¿Sí? Entonces, esos tres factores de riesgo para hiperplasia endometrial son los que tienen que tener bien claros, ¿ya? Nuliparidad, obesidad y estimulación estrogénica prolongada, que puede ser, por ejemplo, con terapia de reemplazo hormonal, ¿ya? Eh, Ahora, con estos factores de riesgo se desarrolla hiperplasia endometrial, hay sangrado, y lo que se le indica a la paciente es que se tiene que hacer una biopsia, ¿ya? Y en la biopsia lo que vamos a ver puede ser esto, ¿no? Lo que vemos por acá, o puede ser carcinoma endometrial, que el más frecuente es el adenocarcinoma endometrial, ¿ya? Em, es importante que sepan que el carcinoma endometrial es el cáncer invasivo más frecuente del aparato genital femenino, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener muy en cuenta. Según el libro, nos dan dos tipos de carcinomas endometriales, ¿ya? El tipo 1 y el tipo 2. Y aquí tenemos todas las diferencias, ¿ya? La edad de presentación del carcinoma endometrial de tipo 1 es entre los 55 y los 65 años. Y del tipo 2, entre los 65 y los 75 años. En el tipo 1, generalmente van a haber pacientes que tengan obesidad, hipertensión, diabetes o la presencia de estimulación con estrógenos, ¿no? Mientras que el tipo 2 ya no va, el tipo 1 es el que se relaciona más con la hiperplasia endometrial, ¿ya? Eh, el tipo 2 está más relacionado a la atrofia endometrial, pero la atrofia endometrial igualmente causa sangrado. Pero la atrofia endometrial tiene o suele presentar un sangrado mucho menos fuerte. En el tipo 1, que es precedida por la hiperplasia endometrial, esa sí causa sangrado, pues, considerable, ¿no? En cambio, el de la atrofia, no, ¿sí? Ténganlo en cuenta si en caso les toman un caso clínico, ¿no? En donde viene una mujer de 55 años, 60 años, que refiere que tiene poco sangrado, pero sangrado al fin, entonces sería tipo 2. Pero si es mucho sangrado, entonces sería tipo 1.
¿sí? El tipo 2 también está generalmente asociado a un hábito delgado, es decir, una mujer delgada, a diferencia del tipo 1, que está relacionado a una mujer obesa. Eh, bueno, estas son la morfología de lo que vamos a ver en las placas principalmente. Esto es lo que les decía, ¿no? El precursor en el tipo 1 es la hiperplasia. En el tipo 2 es el carcinoma intraepitelial endometrial seroso, ¿ya? Y estos son los genes que están implicados en cada uno de los tipos. En el tipo 1 el principal es el TEN y en el tipo 2 el principal es el TP53. Y bueno, esto es el crecimiento, ¿no? El tipo 1 es de crecimiento lento y se disemina, ¿ya? Este es el que se disemina, pero mediante los linfáticos. El tipo 2 es el más agresivo, ¿sí? Y tiene diseminación intraperitoneal, dentro del peritoneo, eh, y también tiene diseminación linfática, ¿ya? Acuérdense de esos datos que he resaltado específicamente. Probablemente les vayan a preguntar. Si no, igual lo tienen para conocimientos más adelante. Ya, este es básicamente cómo se produce el tipo 1 y el tipo 2. Como les mencioné, ¿no? Los genes más implicados o los principales, por así decirlo, en el tipo 1 es el TEN y en el tipo 2 es el TP53, ¿no? Vemos cómo el miometrio con un endometrio proliferativo sufre una mutación del TEN que hace que poco a poco haya una hiperplasia no atípica y mediante otros genes, ¿no? O inestabilidad de otros genes o mutaciones de otros genes, vamos a ver cómo esta hiperplasia no atípica se convierte en una hiperplasia atípica y finalmente en un carcinoma de grado 1 o tipo 1. Y después tenemos acá, ojo, acá es un endometrio proliferativo, es decir, una hiperplasia endometrial, y acá un endometrio atrófico, ¿ya? Aquí en el tipo 2, un endometrio atrófico, que gracias a una aneuploidía, por ejemplo, o una mutación del TP53, va a hacer que haya un carcinoma intraepitelial endometrial seroso y gracias a estos genes que también intervienen, ya finalmente un carcinoma seroso, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver más o menos, ¿no? Los grados. Estos son los grados. De grado 1, pero finalmente tipo 1, grado 1 sería este en todo caso. Tipo 1, grado 1. Entonces, del tipo 1, macroscópicamente se va a ver de esta forma, como una masa un poco irregular, fungosa, un poco hemorrágica en algunas ocasiones, con presencia de sangre, pues obviamente. Eh, el grado 1 no presenta estroma interpuesto, el grado 2 presenta áreas sólidas y el grado 3 un patrón sólido predominantemente. Y el tipo 2, vamos a ver presencia de células malignas principalmente y la expresión del P53 en los núcleos. Acá tenemos una coloración especial que permite o resalta de color marrón la expresión del P53, que como pueden ver es varias zonas alrededor de las glándulas, ¿no? O en las glándulas, más bien dicho. Entonces, eso sería todo con respecto al carcinoma endometrial. Ahora vamos a ver los tumores. Por acá. Dudo mucho que lo tomen, o sea, dudo mucho que les pregunten pero igual está bien para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos a hablar sobre el tumor mülleriano mixto maligno, que es básicamente un adenocarcinoma, ¿sí? Un adenocarcinoma endometrial que tiene también componente mesenquimatoso. Y la gran mayoría de estos tumores van a ser, o van a tener, más bien dicho, una diferenciación hacia sarcoma. Otra cosa importante es las mutaciones, en donde también están implicados los genes TEN y TP53, o sea, los que estaban relacionados a carcinoma endometrial, ¿verdad? De tipo 1, PTEN, y de tipo 2, TP53. Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta lámina, que efectivamente presenta un componente epitelial y mesenquimatoso, y el componente epitelial acá en una lámina de una muestra de ganglio. Entonces, podemos deducir aquí efectivamente que ha habido una metástasis al ganglio de este tumor, ¿no? A ver, vamos a ver estos de acá primero. Ya, los tumores del estroma endometrial.
Para los tumores del estroma endometrial son dos principalmente, los adenosarcomas y los tumores estromales. ¿Ya? Aquí hay un cuadrito para que se les haga mucho más fácil de estudiar. ¿Ya? Los adenosarcomas se van a presentar principalmente como unas masas endometriales grandes y polipoides, en donde el estroma tiene un aspecto un poco, o sea, con bordes no lisos, ¿no? Como petroso, como irregular, ¿no? Que va a coexistir con células endometriales que están normales. El adenosarcoma va a aparecer principalmente entre los 40 y los 50 años, en mujeres obviamente, y es considerado una neoplasia, pero de bajo grado. Mientras que los tumores estromales se dividen en dos grupos, los nódulos estromales benignos y los sarcomas del estroma endometrial. Y los sarcomas del estroma endometrial son o de alto grado o de bajo grado. ¿Sí? Esa es la clasificación de los estromas, de los tumores estromales, perdón. Y aquí pues podemos ver un ejemplo. Este sería principalmente un nódulo estromal benigno debido a sus características, aunque esta zona de acá nos haría sospechar en que tal vez podría ser maligno. Creo aquí habría que hacer una biopsia para poder ver pues la presencia de células malignas, ¿no? Ahora vamos a ir a ver los tumores del miometrio, que son principalmente dos, los leiomiosarcomas y los leiomiomas. ¿Ya? Los leiomiomas son neoplasias del músculo liso completamente benignas, o en su mayoría, pero cuando digo en su mayoría es en su gran mayoría. ¿Ya? Los leiomiomas casi no malignizan, o sea, si malignizan, capaz si no era un leiomioma. Eh, Realmente son benignos, son generalmente múltiples, se presentan muchas veces, hay 3 presentaciones de los leiomiomas, o llamados miomas también, los famosos miomas uterinos. En este caso, estamos hablando de tumores del miometrio, es decir, bueno, como ya les había comentado, hay 3 capas en el útero, ¿no? La serosa, la muscular o miometrio y la endometrial. En el caso del miometrio, hay 4 tipos, no, 2 tipos de ubicaciones en donde van a encontrarse 2 o 3, no recuerdo bien, 2 o 3 ubicaciones en donde se puede encontrar los leiomiomas. Em, en general, los miomas pueden ubicarse tanto en el endometrio o pueden ser intracavitarios, ¿no? Por estar en el endometrio, pueden encontrarse entre el endometrio y el miometrio, pueden encontrarse solo en el miometrio o pueden encontrarse entre el miometrio y la serosa o solo en la serosa. Ahora, los leiomiomas o los miomas que son intracavitarios y que se ubican predominantemente o tienen un componente predominantemente endometrial, o sea, que se ubican dentro de la cavidad uterina porque se encuentran en el endometrio, esos son los que tienden a sangrar con mayor frecuencia, ¿sí? Esos presentan como clínica un sangrado excesivo. Los que son tumores netamente del miometrio o de la serosa, ya, estos son los síntomas frecuentes que son los que les comentaba, ¿no? Si el leiomioma se encuentra en el endometrio o es intracavitario, su principal síntoma va a ser la hemorragia anómala. Si en caso los leiomiomas se encuentran en el miometrio o en la serosa, lo que va a producir como síntoma, por ejemplo, es la polaquiuria. ¿Por qué? Porque a veces los miomas pueden ser tan grandes y están no dentro, sino en la pared uterina y pueden crecer y al momento de crecer hacen que el útero crezca. Si el útero crece, y no es porque pues crezca netamente el útero, sino porque crece gracias a la presencia de este mioma. Entonces puede ser tan grande que puede llegar a comprimir la vejiga. Y al comprimir la vejiga hace que la mujer quiera ir al baño porque se llena más rápido la vejiga. Entonces, por eso tenemos como síntoma la poliaquiura. Y dependiendo de la ubicación del mioma, también puede incluso llegar a comprimir no solo la vejiga, sino también la uretra. Y ahí el síntoma ya no sería poliaquiuria, sino sería retención urinaria y tendría que tratarse con una sonda, ¿no? Otros síntomas generalmente van a ser síntomas de obstrucción, como por ejemplo
la constipación, o más comúnmente conocida como estreñimiento, en donde los miomas, si depende de dónde se ubiquen, ¿no? O sea, si en la cara anterior, en la cara posterior, en este caso sería la cara posterior del útero, ¿no? En la cara posterior del útero crecen y al final también terminan generando síntomas de obstrucción porque comprimen el recto. Entonces también producen estreñimiento, ¿ya? Y obviamente una mujer que presenta miomas uterinos va a ver o va a tener comprometida la fertilidad, ¿sí? Es una mujer que va a tener bastante complicación en lo que refiere a una concepción de pues un niño, ¿no? Va a tener bastante dificultad. Los miomas o los leiomiomas son lo mismo, leiomiomas o miomas, se ven de esta forma, ¿no? Tienen un aspecto blanco, firme, y esto es lo que les comentaba, ¿no? Los tumores pueden ser en la submucosa o en el endometrio, como les estaba diciendo, ¿no? Si se encuentran en la submucosa, se llaman leiomiomas o miomas submucosos. Este, por ejemplo, es un mioma submucoso. Miren, esto de acá es la cavidad uterina, ¿no? O sea, este es el útero, esta es la pared uterina, y acá está la vagina. Bueno, el cuello del cervix y después la vagina. El cuello, cervix, vagina. Esta es la cavidad uterina y vemos como este mioma gigantesco está en la cavidad uterina y cómo está sangrando. Esos son los que más sangran, ¿no? Los submucosos son los que más sangran. Después tenemos los intramurales, que son estos, por ejemplo, que están completamente dentro del miometrio. Estos de acá. Y después tenemos estos, por ejemplo, que están entre el miometrio y la serosa, que si crecen en exceso pueden causar compresión, ¿no? De órganos adyacentes, generando síntomas obstructivos y síntomas como poliaquiuria, retención urinaria o estreñimiento. Eso es lo que les estaba comentando, ¿no? Y lo que vamos a ver aquí en la microscopía van a ser principalmente células musculares lisas, ¿ya? Y como es benigno, van a estar bien diferenciadas. Y un poquito de hialinización, que es básicamente esto blanquito que vemos por acá. Esos son los leiomiomas o miomas. Los leiomiosarcomas ya son neoplasias malignas. Lo bueno es que son infrecuentes. La incidencia es entre los 40 y los 60 años y lo malo de los leiomiosarcomas es que pueden haber recidivas después de una mujer haber recibido una cirugía. Común también es que haya metástasis mediante vía hematógena. Lo bueno, como comenté, es que los leiomiosarcomas son infrecuentes. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver principalmente es una masa completamente hemorrágica, un tumor hemorrágico, como podemos observar acá. Y lo que podemos ver aquí en la microscopía es que hay numerosas mitosis, lo cual es pues, sospechoso. eh, Células de tamaño irregular, como podemos ver por acá. Algunas son chiquitas, otras son grandes. Y los núcleos hipercromáticos, como podemos observar por aquí, ¿no? Núcleo hipercromático, hipercromático, hipercromático. De aquí probablemente les tomen miomas, más que leiomiosarcomas. Está bien difícil que les tomen leiomiosarcomas. Así que apréndanse lo que les comenté de los miomas. Ya lo voy a repetir porque capaz, miren, si esto no les sirve ahorita, les va a servir en ginecología definitivamente, ¿ya? Entonces, acuérdense, hay tres tipos de leiomiomas, ¿ya? Los submucosos, los intramurales y los subserosos. Los submucosos son los que más sangran y los subserosos son los que si crecen mucho generan síntomas como poliaquiuria, retención urinaria, constipación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Acuérdense. ¿Esto hemos visto? No, no. ¿O sí? No sé, me perdí. Ah, ya. Nos toca ver entonces. Listo. Ahora vamos a hablar del famoso síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Y digo famoso porque realmente en nuestro país hay una gran cantidad de mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces, ¿qué es importante que ustedes sepan del síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es un síndrome? ¿Ya? Tenemos que hacer unidad clínica, tenemos que hacer unión de signos y síntomas para poder dar el diagnóstico sindrómico del síndrome de ovario poliquístico. El hecho de que nosotros encontremos en una ecografía un ovario
poliquístico no quiere decir necesariamente que la paciente tenga síndrome de ovario poliquístico, porque tienen que estar otros componentes asociados también. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. En general, el síndrome de ovario poliquístico es un trastorno endocrino bastante complejo porque vamos a ver diversos componentes, como por ejemplo el hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo se va a manifestar en el cuerpo de la mujer, de estas mujeres, como un aumento del vello facial en zonas masculinas. A eso se le llama hirsutismo. Hirsutismo es el aumento de vello facial en zonas masculinas, es decir, por acá, más vello en las axilas, vello en el pecho, vello en la línea media del abdomen, más vello en las piernas también, ¿no? Todos esos son manifestaciones del hiperandrogenismo. ¿Qué más? ¿Qué otra manifestación de hiperandrogenismo tenemos? El acné. El acné hormonal es aquel acné que por más cuidado de la piel que tengas, por más que vayas al dermatólogo, si no tratas esa alteración hormonal, no va a mejorar el acné, ¿ya? Y otra cosa que es, o otro signo de hiperandrogenismo viene a ser la alopecia, ¿ya? Alopecia o alopecia, que es la caída o adelgazamiento del cabello por componente hormonal. También vamos a encontrar alteraciones menstruales. Estas mujeres no van a tener un ciclo menstrual normal. Generalmente tienden a la anovulación o a la oligoovulación, es decir, en sus ciclos menstruales o no ovulan o de vez en cuando ovulan, no en todos los ciclos, que es lo normal, ¿no? Lo normal es ovular al menos una vez en el ciclo. Otra cosa que vamos a poder encontrar es el ovario poliquístico, como podemos observar acá, ¿ya? En una ecografía lo que vamos a ver es la presencia de quistes en el ovario. Acompañado de las alteraciones menstruales, como les mencioné, ¿no? Es decir, a veces no menstruan o a veces menstruan en exceso. A eso se le añade la anovulación crónica, que es lo que mencionan acá, ¿no? La anovulación crónica, y a todo esto se le suma una disminución de la fertilidad. ¿Por qué? Porque debido a esta anovulación crónica, pues si no hay ovulación, entonces, ¿cómo se va a formar? ¿Cómo se va a unir el espermatozoide a algo que no ha salido, un óvulo que no ha salido? Entonces, estas mujeres van a tener también mucha dificultad para poder concebir un hijo, por lo que si no se trata, tal vez eventualmente a un futuro sufran de infertilidad. Este síndrome está asociado a otros trastornos endocrinos como la obesidad, la diabetes mellitus tipo 2 y la aterosclerosis prematura. O sea, la presencia de placas ateromatosas en edades mucho más jóvenes de lo normal, ¿no? Hay ciertas complicaciones que es importante que ustedes sepan del síndrome de ovario poliquístico porque se tienen que tratar. Generalmente el tratamiento va a ser mediante anticonceptivos orales, que van a ayudar a regular su ciclo para que ya no tengan alteraciones menstruales, para que puedan ovular, o bueno, en realidad para que puedan para que puedan mejorar o regular su ciclo menstrual, ¿ya? Eh, Como les comenté, hay ciertas complicaciones que es importante que sepan sobre el síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome ha sido asociado a la presencia, como dice acá, a la presencia de obesidad, a la presencia de diabetes mellitus 2, a la presencia de hiperplasia endometrial y también a la presencia de carcinoma endometrial, a la infertilidad, a problemas cardiovasculares, es decir, infartos, ACVs, incluso ha estado asociado al apnea del sueño, ¿ya? Em, Dentro de todo, hay anomalías morfológicas que van a presentar estas pacientes, en donde vamos a ver la presencia de muchos folículos quísticos o quistes foliculares que hacen que el tamaño de nuestro ovario aumente, ¿ya? Eso es lo que les comentaba, ¿no? Entonces, las personas o las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen un riesgo a sufrir de hiperplasia y carcinoma endometrial, ¿ya? Ahora, ¿qué es importante que sí o sí sepan? Los criterios de Rotterdam para saber un síndrome, para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. Hay 4 tipos de fenotipos para el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? El fenotipo clásico, en donde vamos, a ver, primero tenemos que saber los criterios de Rotterdam, ¿ya? Primero tiene que haber una oligo o anovulación.
que tiene que ser crónica mayor de 6 meses. El segundo criterio de Rotterdam nos dice que tiene que haber hiperandrogenismo, ya sea por la presencia de hirsutismo o acné, o bueno, en general ya las manifestaciones que hemos visto anteriormente de hiperandrogenismo, o dosar andrógenos en la sangre, ¿no? Y sacar el índice de andrógenos libres, que tiene que ser mayor de 4.5, y obviamente mediante una ecografía transvaginal ver la presencia de 12 o más folículos con diámetros de a 2 9 milímetros y un volumen mayor de 10 milímetros. Entonces, perdón, 10 ml. Entonces ahí vamos a sacar los fenotipos. El fenotipo clásico presenta los tres, ¿ya? Los signos de hiperandrogenismo, que ya vimos, la oligoovulación o la anovulación, y la presencia de un ovario poliquístico mediante una ecografía. Ese es el fenotipo 1, que tiene los tres componentes. El fenotipo 2 solo tiene dos componentes, que son el hiperandrogenismo y una oligoovulación. Como les comenté, no necesariamente que haya un ovario poliquístico quiere decir que la mujer tenga un síndrome de ovario poliquístico, y también viceversa. El hecho de no encontrar en la ecografía un ovario poliquístico no quiere decir que la mujer no tenga síndrome de ovario poliquístico. En el tipo 2, bueno, fenotipo 2, vemos que no es necesario que haya un ovario poliquístico en la ecografía, solamente hiperandrogenismo y oligoovulación. En el fenotipo 3 sí tiene que haber ovario poliquístico en la ecografía, y esto tiene que ir asociado a signos de hiperandrogenismo. Y el fenotipo 4 es oligoovulación con signos de ovario poliquístico en la ecografía. ¿Sí? Esos son los 4 fenotipos que tienen que conocer de síndrome de ovario poliquístico. Pero más les van a preguntar sobre esto de acá, lo que hemos visto aquí anteriormente, ¿no? Y su riesgo de sufrir hiperplasia y carcinoma endometrial. Es importante, y tampoco comenté, creo, que el carcinoma endometrial tiene factores de riesgo junto con la hiperplasia, y siempre hay que preguntarles a los pacientes o a las pacientes con las que estamos sospechando, ¿no?, de una hiperplasia endometrial o de un posible carcinoma endometrial, si en su familia han habido antecedentes de otro tipo de cáncer, como por ejemplo cáncer de ovarios, cáncer de mama, cáncer de colon, ¿sí? Acuérdense. Y ya para finalizar, vamos a ver los tumores del ovario, que son un montón, como podemos ver acá. Pero no vamos a hablar de todos, obviamente, porque si no nos vamos a quedar eternamente en esta clase y tenemos que avanzar a la siguiente. Ya vamos a hablar de los principales. Los principales de los que vamos a hablar ahora y de los que probablemente les pregunten en el examen, porque no creo que sean tan malos, son los tumores del epitelio superficial o del estroma, ¿sí? Entonces, vamos a ver únicamente los tumores serosos, los tumores mucinosos, ¿ya? Los dos, tumores serosos y tumores mucinosos. Serosos y mucinosos, ¿ya? Entonces, aquí los tenemos, ¿no? Los serosos tienen benignos, son en un 60%, hay borderline quiere decir a la mitad, ¿no? Que es casi benigno, pero también es casi maligno, o sea, es borderline, ¿no? En un 15% y un maligno en 25%, mientras que los mucinosos son en su mayoría benignos, ¿no? 80%, borderline 10% y malignos 10%. Y ahora los vamos a ver. Acá hay una imagen que también se encuentra en el libro, que es para que ustedes puedan ver las diferentes ubicaciones que pueden haber de los tumores, ¿no? Por ejemplo, acá hay un tumor de tipo 1, seroso, de bajo grado endometrioide. Eh, Todos estos se pueden ubicar en esta zona, ¿no? Los serosos de bajo grado o los endometrioides que estaban por acá, ¿no? El carcinoma endometrioide también, los mucinosos también pueden estar acá, o en esta ubicación. De esta forma se ven, de hecho, o sea, es la morfología, se pueden ver también de esta manera. Un tumor borderline también se puede observar de esta manera. Los cistodenomas o incluso la endometriosis se puede ver de esta forma. Los quistes también se pueden observar de esta forma. Y los serosos de alto grado o tipo 2 también. Aquí para que los conozcan un poquito, ¿no? Los tumores serosos que se ven de esta forma, ¿no? Tienen un componente irregular, ¿no? A veces puede ser sangrante. Eh, los tumores mucinosos, en donde tenemos aquí, por ejemplo, un cistodenoma mucinoso, que es el que tenemos por acá.
cistoadenoma que tiene una morfología como quística, ¿no? Multiquístico, y en su interior tiene mucina, ¿no? Y lo que vamos a ver en la microscopía es la presencia de células cilíndricas. Y otra cosa que les sugiero que, si es que pueden, amplíen un poquito más, es el tumor de Brenner, ¿ya? Se trata básicamente de células epiteliales neoplásicas que son parecidas al urotelio. Generalmente no es que el paciente vaya por una sospecha del tumor de Brenner, sino que suele ser hallazgo incidental, ¿no? Generalmente es benigno, pero también pueden ser malignos, ¿ya? Y cuando son malignos se clasifican como carcinomas de bajo grado. Pueden ser, o en general, más bien dicho, se van a manifestar como masas sólidas, como podemos observar acá, y generalmente son unilaterales. Y lo que vamos a ver principalmente son nidos epiteliales en la microscopía. Nidos, o sea, son como, no sé si pueden observar lo que estoy subrayando. Parecen nidos, ¿no? Acá, así. Nidos epiteliales. Ahora hemos terminado con ovario. Vamos a comenzar con mama, ¿sí? Vamos a hablar puntualmente de las cosas que a mí me interesan. Primero, los tumores del estroma, que son dos los principales, ¿ya? El fibroadenoma y el tumor filoides, que ambos son parecidos, ¿ah? No creo que necesite ampliar la diapositiva. Vamos a dejarlo así. Ya. El fibroadenoma es un tumor del estroma benigno, completamente. El fibroadenoma no va a evolucionar a un cáncer de mama. Ya tiene un componente mixto, ¿sí? Es de estromal, y lobulillar, no recuerdo bien, pero es un componente mixto. Lo que tienen que saber es un componente que tiene componente mixto. Eh, y el tumor filoides, igual, tiene componente mixto. Pero la diferencia entre el fibroadenoma y el tumor filoides es que el tumor filoides sí puede malignizar. ¿Ya? El fibroadenoma no maligniza, el tumor filoides sí puede malignizar. Es benigno, pero puede malignizar. Generalmente los fibroadenomas van a tener la típica característica que siempre van a escuchar de un tumor de mama, ¿no? Es decir, una masa sólida, única en muchas ocasiones, pueden ser múltiples también, que generalmente se encuentran en el cuadrante superior externo, ¿ya? Y que no hay mayor cantidad de síntomas asociados, es decir, no hay retracción del pezón, ni retracción de la piel, ni dolor, ni inflamación, ni flogosis, ni secreción purulenta, ni secreción hemática, no. Es únicamente la presencia de una masa que tú al palpar el pecho vas a encontrar, y generalmente en el cuadrante superior externo. Como podemos observar acá, entonces, acá hay una radiografía o una mamografía en donde se puede ver una masa bien delimitada, ¿ya? Esa es la característica de los fibroadenomas, que tienen características completamente benignas. Y tienen una consistencia elástica a la macroscopía, una consistencia que hace que no sean duros, ¿ya? Que sean blandos y que no estén adosados a planos profundos, porque el fibroadenoma no está adosado a planos profundos. Si está adosado a planos profundos, ¿no? En el examen físico, entonces probablemente ese ya no sea un fibroadenoma, probablemente ese ya sea un tumor infiltrante, ¿ya? Y en la microscopía vamos a ver que tiene bordes bien delimitados y una proliferación del estroma intralobulillar, ¿ya? Entonces, el fibroadenoma es el tumor benigno más frecuente de la mama. Pueden ser múltiples, pueden ser bilaterales. En las mujeres jóvenes, generalmente va a presentarse como una masa palpable. Y en las mujeres de mayor edad se van a presentar como masas calcificadas, agrupadas, cuando esta mujer se tome una mamografía, ¿ya? Y lo que vamos a ver es una hiperplasia, ¿no? Del estroma lobulillar. Ahora vamos a hablar del tumor filoides, ¿ya? El pico de incidencia es de 60 años. El fibroadenoma suele aparecer en mujeres jóvenes, más comúnmente, no solamente en ellas, pero más comúnmente en mujeres jóvenes. Mientras más joven sea la mujer, es más probable que le den patologías benignas. Y
las patologías benignas poco a poco se van transformando en malignas conforme va aumentando la edad. Es decir, es más fácil que una mujer de 30 años tenga un fibroadenoma que una mujer de 80 años o de 60, ¿sí? Porque lo que tenga la mujer de 60 años probablemente no sea un fibroadenoma, probablemente sea un cáncer. Ya. Entonces, el tumor filoides es, como les había comentado, muy parecido al fibroadenoma, con la diferencia de que el tumor filoides sí puede malignizar, ¿sí? El pico de incidencia del tumor filoides es a los 60 años y se van a detectar generalmente también como masas palpables, como se presentan en las mujeres jóvenes en el fibroadenoma, ¿no? Masa palpable. Filoides, para que entiendan un poquito, es similar a una hoja. Eh, Como es un poco similar a una hoja, como podemos observar acá, esta forma, por eso se le ha llamado filoides, ¿no? Similar a una hoja. Y bueno, la mayoría son de bajo grado. En realidad, la mayoría no es maligno, pero si maligniza, son de bajo grado. En la microscopía vamos a poder observar una tasa de mitosis más alta que en el fibroadenoma, polimorfismos nucleares en caso haya malignización, un sobrecrecimiento estromal y bordes infiltrantes cuando efectivamente ya se malignizó. ¿Ya? Entonces aquí tenemos una arquitectura fiolácea, es decir, parecida a una hoja, ¿no? Y la presencia de mayor celularidad, ¿no? Con un sobrecrecimiento estromal por acá, ¿no? Todo esto es el estroma. Muy bien, y ahora vamos a hablar, ya para terminar, de patologías de la mama malignas. Ya vamos a hablar del carcinoma de mamas. Lo que quiero que sepan es que hay diferentes factores de riesgo para desarrollar el carcinoma de mama. En realidad son un montón, ¿ya? Una mala alimentación, es decir, una alimentación baja en vegetales, alta en carnes rojas, el sedentarismo, la nuliparidad, familiar de primer grado con cáncer de mama. ¿Qué más? Ay, hay un montón, chicos. Hay un listado gigante de factores de riesgo para cáncer de mama, incluyendo el genético, ¿ya? Hay dos genes muy implicados en lo que viene a ser el carcinoma de mama, que ustedes ya los deben conocer de sobra, que son el BRCA1 y el BRCA2, ¿ya? Acá hay comentarios si los quieren leer, en realidad solamente necesito que se sepan esos dos nombres, BRCA1 y BRCA2, que son los genes más frecuentemente asociados al carcinoma de mama. Increíblemente, una edad también mayor, es decir, en mujeres más adultas de 60 años o más, también es un factor de riesgo para cáncer de mama. Y también tenemos factores protectores, ¿no? Como el hacer ejercicio, el tener una alimentación saludable, la multiparidad, increíblemente, la multiparidad también es un factor protector. Es decir, si una mujer tiene más, realmente, si una mujer tiene más de 5 hijos, está protegida, hasta cierto punto, obviamente, ¿no? Pero protegida porque tiene un factor protector, que es ese, para el carcinoma de mama. ¿Ya? Dato curiosito. Desarrollo. ¿Ya? De esta forma se desarrolla. Hay dos tipos de carcinoma in situ que vamos a ver ya. Eh, Acuérdense que in situ es, como dice su nombre, ahí mismo, in situ, en el sitio. Cuando ya hablamos de carcinoma invasivo o de cáncer, es porque ya no es in situ, porque ya ha pasado la membrana basal, la ha roto, ya no existe membrana basal, chau chau, y ha invadido las partes que estaban por debajo de la membrana basal, y por eso se llama invasivo ya. Invasivo quiere decir eso, que ya ha pasado la membrana basal en cualquier cáncer, en cualquier tipo de cáncer. Si ya ha pasado la membrana basal, entonces ya es invasivo, ya no es un cáncer in situ. Porque eso lo vamos a ver en próstata también, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una mama normal, ¿ya? Cuando sufre una mutación del gen BRCA2 en la línea germinal, ya comienza la tipia epitelial, ¿no? Mutaciones en este otro gen. Entonces ya hay una hiperplasia ductal atípica, hiperplasia ductal que eventualmente se va a transformar en un carcinoma ductal in situ, acá. Y eventualmente en un cáncer invasivo, ¿no? Ahora, igualmente acá hay mutación ya no del BRCA2, sino del BRCA1 en la línea germinal,
mutaciones, más mutaciones, inactivación del BRCA1 y finalmente también nos da aquí un carcinoma ductal in situ, ¿no? En realidad estos son los 3 tipos, ahí vamos a ver igualmente, yo les voy a explicar. En realidad son 4, ¿ya? 4 subtipos de carcinomas, ¿no? Y bueno, acá, ¿no? Las vías positivas para el receptor de estrógenos, por ejemplo, ¿no? Mutaciones en el TP53 y amplificación del HER2. Entonces, lo que vamos a observar aquí es una adenosis apocrina típica que también eventualmente se va a transformar en un carcinoma ductal in situ. Pero va a ser este positivo para HER2, ¿ya? Este es negativo para HER2, pero positivo para los receptores de estrógenos. Y este es negativo para ambos. Negativo para los receptores de estrógenos y negativo para HER2. Ya. El carcinoma ductal in situ, ahí tenemos dos, como ya les comenté, ¿no? El carcinoma ductal in situ y el carcinoma lobulillar in situ. El carcinoma ductal in situ también se le llama condominiano. Y vamos a poder observar aquí, por ejemplo, no se ve muy bien, creo. No sé si pueden ver estos puntitos blanquitos que están por acá. Estos puntitos blanquitos, ya. Eso es en una mamografía, y son calcificaciones, ¿no? Calcificaciones lineales que indican posible malignidad. Acá en las muestras, ¿no? En las láminas vamos a poder observar la presencia de calcificación ductal con la presencia de necrosis ductal también. Y aquí observamos más calcificaciones, ¿no? Más calcificaciones, y por acá también más calcificaciones. Y en el carcinoma lobulillar in situ vamos a ver acá expansión acinar y diseminación payetoide, ¿ya? Les sugiero que busquen un poquito de enfermedad de Payet para que puedan complementarlo. Eh, Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver son células normales con caderina de positivo y células del carcinoma lobulillar in situ que son caderina negativo, ¿ya? Las que son caderina negativo se van a manifestar aquí como este color oscuro marronáceo, ¿ya? Esas son las células del carcinoma lobulillar in situ, ¿ya? El resto de células o sea, son positivos a la caderina E, que son estas de acá, ¿no? Positivas. Las negativas a la caderina E son estas de acá. Y esas son las células cancerosas, ¿no? Del carcinoma lobulillar in situ. Como ya les comenté, el carcinoma in situ, si eventualmente destruye la membrana basal, ya pasa a llamarse un carcinoma invasivo, que puede ser carcinoma invasivo ductal o carcinoma invasivo lobulillar, ¿no? Dependiendo de cuál sea la estructura. Y lo que vamos a ver principalmente en el carcinoma invasivo son la presencia de núcleos uniformes y pequeños, acá por ejemplo, que generalmente nos van a hacer pensar en atipia, porque bueno, ya es una atipia, ¿no? Celular, un cáncer, con núcleos polimorfos, como podemos ver aquí, ¿no? Las diferentes formas que pueden tener los núcleos, o la presencia de múltiples mitosis y necrosis tumoral, ¿no? La necrosis aquí se ve como esto rosadito, y las múltiples mitosis, como podemos observar acá, o acá, o acá, y acá, ¿sí? Estos son los subtipos que yo les comentaba, ¿ya? Hay tres receptores que es importante que ustedes sepan: el receptor de estrógenos, el receptor de progesterona y el HER2, ¿ya? Entonces, dependiendo de para cuáles receptores son positivos y para cuáles receptores son negativos, vamos a utilizar eso, uno, para dar tratamiento, y dos, para ver el pronóstico del paciente, ¿ya? Tenemos el subtipo luminal A, el subtipo luminal B, el subtipo HER2 y el subtipo triple negativo. Facilísimo, ¿ya? Luminal A es cuando tiene el receptor de estrógenos y el receptor de progesterona positivos. El pronóstico es bueno. El luminal B es el receptor de estrógenos positivo y el receptor de estrógenos positivo también. El índice de proliferación en el luminal A es menos del 14% y en el luminal B es más del 14%. Pero igualmente, a pesar de eso, tiene un buen pronóstico. Después tenemos al subtipo HER2. ¿Ya? El HER2
va a tener el receptor de estrógenos negativo, el receptor de progesterona negativo, pero el receptor para HER2 positivo, ¿ya? Entonces, su pronóstico es malo. Y los triple negativo, que es cuando tiene el receptor de estrógenos negativo, el receptor de progesterona negativo y el receptor HER2 negativo, ese es el triple negativo, pues porque son 3 negativos, es el de peor pronóstico, ¿ya? Es el de peor pronóstico. Cabe resaltar pues que acá, tanto en el luminal A como en el luminal B, como en el triple negativo, la expresión del HER2 es negativa. Solamente hay HER2 en el HER2, ¿no? En el subtipo HER2, ¿ya? Y bueno, de estos temas, los que sí o sí tienen que repasar porque probablemente les venga, son las infecciones que hemos visto anteriormente, los NIC, definitivamente, posiblemente les puede venir, porque en realidad tanto el cáncer de mama como el cáncer de cuello uterino son los más comunes en nuestro medio, en nuestro país, y son los que causan más mortalidad en las mujeres, ¿sí? El cáncer de mama a la cabeza y el cáncer de cervix. Los dos son los más prevalentes. Por eso que es importante que sepan del NIC y de los tumores mamarios, ¿ya? La endometriosis es importante que sepan el cuadro clínico, la morfología. De los tumores de ovario, les sugeriría, como les dije, que repasen del tumor de Brenner, porque de todos los tumores que hemos visto del ovario, probablemente les venga o les pregunten por ese mismo. Y de los tumores mamarios, que principalmente estoy casi segura que les preguntan o de cáncer de mama, algo relacionado al cáncer de mama o algo relacionado al fibroadenoma, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Muy bien, entonces, si no hay alguna pregunta, voy a detener la grabación por aquí.